buenos días, ¿cómo están? En la mitología de la antigua Grecia nos encontramos con la diosa Iris. Esta mujer joven, alada y veloz, era la encargada de transmitir los mensajes de los dioses. Conectaba el Olimpo con la humanidad y anunciaba las tormentas. Con su jarra de mar recogía agua del océano y la llevaba hasta las nubes. Esta diosa era la personificación del arco iris, un fenómeno óptico espectacular que une el cielo y la tierra y que nos muestra la variada paleta de colores que nos ofrece la naturaleza. Las leyes de la física, la refracción y la reflexión de la luz explican estos coloridos arcos, pero ¿a quién le sorprende, no?, que en la antigüedad pensaran que esos bellos arcos de colores fueran cosa de los dioses? Bueno, del arco iris hablamos en unos segundos con el meteorólogo José Miguel Viñas. Cada vez que celebramos este taller de ciencia con José Miguel Viñas me doy cuenta de la capacidad que siguen teniendo los fenómenos naturales para asombrarnos, ¿verdad? El que hoy vamos a tratar es bellísimo, porque ¿quién no ha sonreído, se ha quedado con la boca abierta al admirar un arco iris? José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿A ti también te ha pasado? Buenos días, por supuesto. Y fíjate que es un fenómeno óptico muy común y sin embargo tiene esa capacidad siempre de asombro, porque hay fenómenos más raros que puede sorprender la rareza, ¿no? Pero arcoiris, pues bueno, es normal que a lo largo del año lo veamos varias veces. Y porque nos asombra tanto, ¿no?, han surgido a lo largo de la historia muchos mitos sobre él. Muchísimos, y vienen de muy atrás. Yo creo que la primera imagen que nos viene del arcoiris, así tirando hacia atrás de la historia, es la famosa escena del diluvio universal, el final del diluvio, justamente el arcoiris como la señal, ¿no?, que marca el final de esas lluvias. Y allí con el arca de Noé. Hay que pensar que justamente lo que observamos es eso. Cuando aparece el arco iris sabemos que al cabo de no mucho tiempo deja de llover y desaparece el fenómeno, ¿no? Y bueno, hay muchas más creencias antiguas. Yo creo que estas vienen de la época medieval. Por ejemplo, se pensaba que aquel que atravesaba el arco iris o aquel que incluso orinaba en uno de sus extremos cambiaba su sexo, ¿no? Y no me he puesto a investigar si esto puede estar incluso relacionado con el hecho de que la bandera del colectivo gay pues, sea justamente el arco iris. Yo creo que no, pero es una curiosidad, digamos. Y luego también la famosa leyenda del caldero de monedas de oro, ¿no?, que se cuenta a veces todavía a los niños, ¿no?, que justo si llegas al arco iris encontrarás en uno de sus extremos un caldero lleno de monedas de oro. La imposibilidad de conseguir dinero de esa manera, porque como bien sabemos, pues por más que te acerques al arcoíris no vas a llegar a tocarlo nunca. Bueno, también hay muchos nombres, ¿no?, para referirnos al arco iris. Por ejemplo, hay puntos de España en el que se llama el arco de San Martín, pero hay muchos más, ¿verdad? Muchísimos. Hay tantos que, fíjate, hasta mete una lista. No es cuestión aquí de contarte nombres, pero fíjate, bueno, lo has dicho, el arco de San Martín, por ejemplo, se utiliza mucho en Cataluña, es una de las zonas donde se refieren al arco iris así. El arco de la vieja o de la bella o de las viejas también es una expresión, por ejemplo, que está extendida por Galicia y por otros lugares de España. El arco de San Juan, otra manera de llamarlo. El arco del cielo, en general. Una denominación más curiosa en algunas zonas de Canarias. No es muy común, de uso muy común, pero todavía está documentada. Ojo buey o ojo de buey. O la faja de Dios, que no hay que confundir con la faja de Venus, que es esa zona sombreada, más que sombreada, de color rosáceo, que se ve encima de la sombra de la Tierra cuando el sol se pone por la tarde o antes del amanecer, ¿no?, que se llama así la faja de Venus. En este caso es la faja de sol referida al arco iris. También hay una forma en euskera, ¿no?, que es Erromakozubia, que traducimos como el puente de Roma. No sé cuál es el origen de esta denominación. Pues esto es muy curioso, también medieval. Hay que pensar que la mayor parte de los arcoíris los observamos por la tarde, que es cuando suele haber tormentas, esas tormentas que dejan un buen chaparrón y el sol justo está detrás y vemos que se forma el arcoíris y nos quedamos sorprendidos, como decías. Claro, por la tarde el sol está hacia el oeste. Por lo tanto, el arco iris lo vemos hacia el este. Y en esa época de la antigüedad, pues los caminos de la cristiandad, incluso más atrás, las vías romanas, venían desde Roma. De manera que el arco de Roma nos estaba indicando la dirección del oriente y, por lo tanto, pues de ahí la referencia a la ciudad eterna. Bueno, vamos a ver cómo se forma un arco iris. ¿Qué características se deben cumplir? Pues mira, tenemos aquí un esquema y te lo voy a contar rápidamente. Necesitamos básicamente dos cosas: que esté lloviendo delante de nosotros, una cortina de precipitación, y que justo por detrás tengamos el sol. Es la única manera para que esa luz del sol
impacte o incida sobre las gotas de lluvia que tenemos delante y se produzca el fenómeno que da lugar al bello arco iris. ¿Y a quién le debemos la primera explicación del arco iris? Pues nos tenemos que ir bastante atrás en el tiempo. No fue el primero, pero casi. Digamos que la primera explicación científica más o menos formal, publicada en un tratado, se la debemos a Descartes, ¿no? En su discurso del método, aquí vemos la figura original que él incluyó en esa obra, en un apéndice de esa obra, y ahí ya por las explicaciones que da Descartes, él entiende que la luz llega a las gotas y tienen allí una serie de procesos de reflexión y refracción que dan como lugar a la luz de vuelta separada en esos colores que forman el arco iris, aunque él todavía no entendía en esa época, con la física de la época, a qué era debida justamente la separación de los colores. Y eso, si quieres, ahora te lo explico. Venga, vamos a que nos expliques ese fenómeno, ¿no?, científico, sí. esa forma de la luz. Hay que pensar que, lo que he dicho antes, la luz llega a esa cortina de gotas y si pensamos en un simple rayo de luz, simplificándolo, de luz blanca procedente del sol, llega a la gota, sufre una primera refracción, porque el aire tiene un índice de refracción distinto al agua, es decir, que el rayo ya no sigue su misma dirección, sino que va variando por el interior de la gota hasta que llega al fondo de la gota. Aquí sufre una reflexión interna y vemos que ya se empiezan a ir separando los colores y esa separación culmina en este segundo trayecto de la luz dentro de la gota hasta que finalmente emerge ya como el arco iris. Esto se extiende a todas las gotas, a las millones de gotas que tenemos en esa cortina de lluvia. Al final, ¿qué ocurre? Que en ese arco iris tenemos en uno de los extremos el color rojo y en otro el violeta. Y dentro de esos dos extremos toda esa gama de colores que tiene el arco iris. El rojo, como vemos en esta figura, emerge a 42 grados con respecto a la dirección de incidencia de la luz y el violeta a 40. Por lo tanto, la anchura del arco iris son 2 grados de arco. Y esta es la explicación con ese reflejo interno, esa reflexión interna de la formación del primer arco iris, el primario. A veces podemos ver incluso otro arco iris de forma simultánea, ¿no? Exacto. Ese sería el secundario. Principal. Y aquí tenemos una fotografía que lo ilustra a la perfección. 2 o 3 cosas que podemos comentar de esta foto. En el arco iris primario, los colores que se ven con cierta intensidad. Sin embargo, en el secundario, vemos que aparecen mucho más difuminados. Si somos un poco sagaces mirando esta fotografía, observaremos que los colores del secundario tienen un orden invertido con respecto a los del primario. Es decir, en el principal el rojo está por arriba y el violeta por abajo, pero en esto están invertidos. Y aparte vemos que entre los dos arcoíris hay una franja más oscura de cielo, el cielo está mucho más claro aquí, que se conoce como la franja oscura de Alejandro, en honor a Alejandro de Afrodisas. Y esa franja es así porque en esa zona, en ese rango de ángulos de luz que sale de las gotas, emerge menos luz que en los dos arcoíris y por lo tanto se ve oscurecida. Vamos a ver por qué, el esquema que explica por qué se forma el arcoíris secundario. Porque una vez que emerge el primario tras la primera reflexión, aquí la veríamos, aquí saldrían el arco primario, sigue habiendo en la gota una segunda reflexión interna que nos manda en otra dirección, bajo otros ángulos, de nuevo la luz. Pero en este caso salen con un orden invertido el rojo y el violeta, es decir, que el arco iris que vemos en el secundario tiene el orden de los colores de manera inversa al primario, ¿no? Por esa segunda reflexión que tiene lugar dentro de las gotas. Así que nada de magia, todo física. Todo física, pero realmente es interesante saber qué hace la luz cuando se encuentra con las gotas, ¿no? Bueno, ¿también se pueden producir dos arcoíris? Se pueden producir 2, 3, 4 con una pequeña trampa. Porque en este caso he traído una fotografía que nos muestra cómo a veces, si justo el arco iris lo tenemos sobre una superficie de agua, un lago, el mar, hay reflexiones de la luz del propio arco iris sobre esa superficie, ese reflejo además se va hacia la atmósfera de nuevo y puede darse una configuración de este tipo en el que si nos pondríamos a contar, pues veríamos hasta 7 u 8 arcoíris, porque parte de ellos son reflejados. Es decir, que el arcoíris tiene una cierta intensidad y una parte de él se puede reflejar en el agua y no es que haya un segundo arcoíris en el agua, pero es un reflejo, al final es luz reflejada la que vemos emerger de las gotas, ¿no? Y José Miguel, ¿a qué se debe esa forma semicircular? Bueno, pues la forma semicircular principalmente es, lo primero, la simetría esférica de las gotas. Si las gotas no fueran pequeñas esferas, no formarían
ese círculo luminoso, y fundamentalmente semicircular porque tenemos un horizonte que nos impide ver el arco iris en su totalidad, porque en realidad es un círculo perfecto. Esta fotografía está tomada desde cierta altura, seguramente desde un avión, a veces desde zonas altas de montaña también se consigue ver todo el arco iris completo, no limitado por el horizonte que nos haría ver simplemente el semicírculo, que es lo más habitual, ¿no? Estamos en cualquier sitio y vemos una porción más o menos alta del semicírculo del arco iris. Y hay veces que los vemos muy intensos, otras veces menos. ¿A qué se debe esa intensidad? Sí, la intensidad del arco iris, y la verdad es que cuando es intenso nos llama muchísimo la atención, ¿no? Yo creo que estás haciendo cualquier cosa y te pones a mirarlo, no puedes seguir haciendo la actividad. Bueno, pues esa intensidad es fundamentalmente debida a que las gotas que dan lugar al arco iris, a esa separación de los colores, son de tamaño algo mayor. Cuando cae un fuerte aguacero, tormentoso habitualmente, las gotas son de mayor tamaño y normalmente vemos los arcoíris con una intensidad mayor que cuando las gotas son mucho más pequeñas. Incluso se puede ver, seguramente lo habrás visto, Mara, un arcoíris formado por las gotitas de aspersión de un aspersor de un jardín. Claro. Y no se ve un arcoíris así. Llegas a apreciar los colores, pero mucho más debilitado. Es precisamente el tamaño de la gota lo que marca de alguna manera la intensidad de la emergencia de la luz separada en esos colores. ¿Y aparecen de verdad 7 colores o es un mito, es una leyenda? Bueno, sí, tiene una parte de mito. Aquí realmente podríamos decir, pues sí, el rojo, anaranjado, amarillo, no lo sabemos de memoria, los 7, ¿no? Pero realmente aquí hay un conjunto de amarillos, un conjunto de naranjas, un conjunto de verdes, no es un único verde. Esto es el espectro de la luz visible, ¿no? Y como tal espectro es un continuo de luz. ¿De dónde viene lo del 7? Pues tenemos que irnos a la época de Isaac Newton. Isaac Newton, famoso físico, científico, pues establece un tratado de óptica y hace el famoso experimento en el que separa la luz a través de un prisma de cristal, ¿no? Y claro, él cuando observa lo que ocurre con la luz, intenta entender esa separación de colores a partir de la teoría de Descartes, que ya se entendía que la luz entra en las gotas y luego sale con un determinado ángulo, pero él, pues en su tratado pone que la luz se separa en 7 colores. ¿Y por qué hace eso? Pues porque Newton, aparte de ser un enorme científico, también era una persona que le gustaba la numerología, la alquimia. Tenemos que irnos a esa época, no era la época actual, aunque era un científico enorme. Y el número 7 tiene históricamente un valor muy simbólico en muchas cosas. Mágico. Entonces, pues qué sé yo, había 7 notas musicales. En esa época de Newton había 7 objetos ya observados en el sistema solar o planetas. Los 7 días de la semana, es decir, todo se podía prácticamente explicar con el número 7. Entonces, en cuanto ve esta separación de colores, él, de manera incluso inconsciente, pues certifica que son 7, pero como te acabo de explicar, realmente es un continuo de colores, no hay más. Y yo no los he visto nunca, pero creo que se puede ver el arco iris por la noche, a la luz de la luna. Sí, son raros porque, mira, vemos aquí una fotografía que hemos puesto también y se aprecia el arco iris bajo una luz de luna, pero son raros porque, a ver, puede ocurrir que llueva de noche, eso no es raro, pero justo que esté la luz de la luna en el punto exacto con respecto a ti como observador, que se forme el arco iris, y no solamente que se forme, sino que tenga la intensidad suficiente, porque la luz de la luna es mucho menos intensa que la del sol, para llegar a observar la separación de los colores, pues puede ocurrir en alguna ocasión, pero como te digo, son difíciles de ver. ¿Y también se puede formar un arco iris rojo? También se puede formar. Aquí tenemos la fotografía que lo certifica. A ver, en realidad este arco iris en origen tiene la separación de los colores igual que los que hemos visto antes. Pero ¿qué ocurre? Que hay veces que cuando justo se forma el arco iris, en ese momento del final del día en el que el sol ya está cerca de ponerse y empieza a inundarse toda la atmósfera de una tonalidad rojiza que lo va impregnando todo. Todos tenemos, yo creo que esa imagen de alguna manera memorizada porque la hemos visto en alguna ocasión. Ese color rojizo que ilumina también los edificios de una ciudad o el paisaje, también hace que el arco iris adopte esa tonalidad rojiza y que de alguna manera camufle los colores en los que se ha separado previamente a la luz blanca. Y como decías, el arco iris está lleno de curiosidades y seguro que tú tienes alguna más que contarnos hoy. De verdad que no nos daría tiempo de contar cosas del arco iris porque, bueno, es un fenómeno de todos los fenómenos ópticos que se forman en la atmósfera, yo creo que es sobre el que hay más escrito y publicado, ¿no? Pero bueno, por comentarte una última curiosidad, mira, aquí tenemos
un sector de un arco iris primario con los colores muy intensos, y podemos observar unas franjas de color por debajo justamente de donde aparece la zona de color violeta. Estos arcos se llaman arcos supernumerarios, y en la época de Descartes o de Newton no había manera de entender, cuando alguien lo observaba, por qué aparte de la separación de los colores aparecen estos arcos aquí. Pero yo ya a partir de la óptica física, es decir, entender a nivel electromagnético cómo se comportan las ondas de luz cuando en este caso atraviesan un medio como el agua de las gotas de lluvia, se entendió que estos arcos numerarios y otros que pueden aparecer en torno al arco iris son debidos al fenómeno de la interferencia de la luz. Es decir, la luz, como una onda, sufre el fenómeno de la interferencia, aparte de esa reflexión y refracción que te he dicho antes. Y esos fenómenos de interferencia dan lugar a arcos supernumerarios que suelen tener, como vemos, unos colores así pasteles, verdes, rosáceos, y que en algunas ocasiones pues complementan la gama de colores que ofrece el arco iris. Bueno, qué curioso, qué curioso. Claro, estamos en primavera, sí, pero en una primavera que no está lloviendo, pero sí que es la estación en la que se pueden ver mejor los arcoíris, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es la época del año en la que más arcoíris, o al menos es más probable observarlos, precisamente porque, por lo que te acabo de contar, porque estamos ya entrando en la época en la que suele haber tormentas por las tardes además. Entonces es muy habitual, porque antes creo que no lo he dicho, pero el sol no puede estar muy arriba para que se forme un arcoíris. El sol tiene que empezar a estar ya cerca del horizonte antes de ponerse por la tarde o un poco después de salir por la mañana, y eso justamente ocurre ahora en primavera, que esas tormentas descargan pues a las 4 o las 5 de la tarde, y el sol ya empieza a bajar a partir de esas horas, y es muy normal, muy típico, pues tras uno de esos chaparrones o antes, ver el arco iris justamente por la tarde en primavera, ¿no? Y yo creo que los arcoíris que nos han dejado una mayor huella son casi seguro algunos que se hayan producido en los meses primaverales. Bueno, pues que veamos muchos arcoíris, ¿no? Porque eso quiere decir que está lloviendo, con todo lo que necesitamos. Sería un buen indicador, o un buen índice, la cantidad de arcoíris que veamos esta primavera, y ojalá que se vaya animando la cosa, lo que nos queda de ella. Es muy preocupante la situación de nuestros embalses y de la tierra. De la tierra ahora mismo, por ejemplo, para agricultores. Sí, sobre todo pensando en que va a llegar el verano, ¿no? El mes de mayo, la verdad es que la lluvia, puede salir un mes de mayo particularmente lluvioso, en ocasiones ocurre, pero la lluvia suele comportarse, pues como estamos contando, con chubascos tormentosos por las tardes. No son habitualmente días de lluvia de mañana a noche, ¿no? Pero es lo que hace falta hoy en día. Necesitamos realmente un mayo muy húmedo, porque lo que es prácticamente seguro es que en el verano pues no vamos a ver llover, más allá de alguna situación pasajera. Sabemos cómo se comporta el tiempo en verano aquí en nuestro país. Entonces, cuanto más reservas hídricas tengamos al inicio del verano, pues mejor lo aguantaremos, porque en el verano va a haber el estiaje, para empezar en septiembre-octubre un poco a no estar con medidas demasiado que nos presionen mucho, vamos. Bueno, José Miguel, pues eso, que llueva para ver muchos arcoíris. Claro que sí, ojalá, Mara. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.